amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que usualmente discutimos la obra de Leigh Bardugo. Hoy no es la excepción. Somos sus anfitrionas Dani, y Lucero. el día de hoy tenemos un episodio muy especial porque nos acompaña Carlos Certales, traductor de El Familiar. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, que es un episodio muy especial porque tenemos invitado a Carlos Certales, traductor de la obra de Leigh Bardugo. En esta ocasión vamos a hablar de El Familiar y ya es la segunda ocasión que Carlos nos acompaña, pero para aquellos que no lo conozcan, Carlos, por favor, preséntate con todos nuestros escuchas. Pues soy Carlos Certales, soy traductor autónomo y trabajo principalmente con literatura juvenil. Y bueno, en este caso lo más relevante es que he traducido los libros de Leigh Bardugo, todos o prácticamente todos, Gris Averso y ahora las nuevas sagas que está haciendo, de la de Alex Stern y ahora el libro del familiar, que no es saga, pero bueno. Excelente. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos. Justamente pues el día de hoy lo tenemos como invitado para hablar sobre El Familiar, que es este libro, pues el libro más nuevo, ¿no?, que tenemos de Leigh Bardugo. Y pues vamos directo a esta conversación que queremos tener contigo, Carlos. Queríamos pues hacerte un par de preguntas acerca de todo el proceso que habías pasado para trabajar con esta obra, sobre tu experiencia general. Y queríamos comenzar pues por saber si sabemos, ¿no?, que este libro está situado justamente en España, tu país, ¿no? Entonces, ¿habías tenido anteriormente la oportunidad de trabajar o de traducir algún libro que estuviera situado en España? Digo, usualmente, por lo menos los libros que nos han tocado a nosotros leer que están situados allá, pues han sido escritos por autores españoles o hispanohablantes, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Te había tocado anteriormente? Cuéntanos por ahí, en general, ¿cómo te ha ido con esto? Pues no había tenido que hacer ningún libro ambientado en España. Lo más parecido que ahora mismo recuerdo es cuando se suponía que Darlington estaba en España. Ah, sí. ¿Os acordáis? Y no estaba en España. Es lo único. La verdad que no había tenido ningún libro ambientado en España y, a ver, ha sido un reto, principalmente no tanto porque está ambientado en España, sino por la época, el lenguaje que había que utilizar. Digamos que era un libro de época ambientado en España y traducido al español, tienes una responsabilidad especial, digamos, de que suene lo más creíble posible. Claro. No sé si me explico, ¿no? Que sonara mucho a traducción o que sonara un poco, ¿cómo decirlo?, pues anodino o sin muchas características que tú las sepas identificar con España, iba a chirriar. No sé si me explico. Y por eso hubo que tomar algunas decisiones y tirar por algunos sitios que, bueno, pues yo creo que el resultado ha sido bueno y en general a la gente le ha gustado y le ha parecido creíble y me han comentado que bien. No sé Excelente. en vuestro caso qué os ha parecido. No he visto todavía vuestro último programa viendo los últimos capítulos, entonces no sé qué opinión tenéis De final. hecho, justo mañana, bueno, para quienes nos escuchen y vean este episodio, no es mañana, pero mañana, en tiempo real, sale ya nuestro último episodio sobre el familiar. Entonces, por ahí compartimos nuestros comentarios finales sobre qué nos pareció. Pero creo que en general nos ha gustado bastante. O sea, hemos disfrutado bastante la lectura, entonces, kudos por eso. Oye, y en esta misma línea sobre, pues, el set, ¿no?, de la historia. De todos los lugares que se mencionan en el libro, pues sabemos que la gran mayoría son lugares reales. ¿Te ha tocado estar en alguno de ellos en persona o que dijeras, oye, dentro de mi proceso de investigación para esta traducción me fui a visitar tal lugar? No, concretamente no, porque ya os habréis fijado que los lugares que aparecen, o sea, el libro está como muy acotado, no va a muchos sitios ni te enseña muchas cosas distintas de España. Es muy la calle de donde vive Lucía, la iglesia a la que va, la casa de su tía y luego van a la casilla, ¿no?, que es un palacete ahí tal, y poco más. Está como muy acotado en el espacio. Entonces, concretamente no. Sí que yo ahora vivo en Madrid, actualmente vivo en Madrid, y entonces sí que pues conozco un poco la zona y esas calles y tal. Entonces, más que la localización, sí que lo que me ha servido es
el conocimiento que pueda tener yo del lenguaje de época. A mí me gustan mucho los clásicos y me gusta mucho, pues eso, la literatura así de... es una época, es un siglo, siglos que me gustan mucho, entonces pues he leído bastante. Pues que si Pérez Reverte con A la Triste, un poco para inspirarme con algunas cosas. Perfecto. Y sobre la misma línea, ya que mencionaste que vives en Madrid y que sí sentiste que tuvo cierto influjo en la traducción, ¿cómo fue también esto de, ok, conoces Madrid, conoces la ciudad, estás pues viviendo o recorriendo a lo mejor las mismas calles que pudo recorrer Lucía? ¿Cómo influyó esto y cómo afectó o mejoró tu experiencia al momento de traducir El Familiar? Pues mira, bueno, por ejemplo, voy a decir una cosa muy curiosa. Y bueno, habéis leído el inglés y en español a la vez, ¿no? Hay creo, o no, No, íbamos a son, leerlo así, pero al final solo leímos en español. En vale, inglés solo leímos como 2 una capítulos parte, y ¿no? Sí, Vale. los realmente primeros. sentimos que, sí, realmente sentimos que era un libro que teníamos que leer en español. Se sentía esa Sí. necesidad de, está hecho para esto. Entonces Por abandonamos eso la me lectura. entendéis cuando digo que era una responsabilidad grande, Sí, ¿no? claro. Porque Sí, sí, no es completamente. como si lo traduces al Por gente francés. como nosotras. Claro. Entonces, por ejemplo, una cosa curiosa es que en inglés mencionaban un barrio muy famoso de Madrid que es Lavapiés. Y aparece en el libro, que es tan famoso que salía en el Monopoly de Madrid, salía en uno de las zonas que podías comprar en Lavapiés. Y venía escrito Avapiés. Y entonces yo investigué un poco por qué lo habían llamado Lavapiés, si era una denominación de la época que a lo mejor era correcta para la época y Lavapiés era algo más moderno. Al final resultó, por lo que pude encontrar, que no, que lo original era Lavapiés y luego durante un tiempo se había llamado Avapiés y luego había vuelto a ser Lavapiés. Entonces, eso fue una de las cosas que yo lo puse en unas notas que mandamos a la editorial, bueno, a la autora, y nos respondieron con algunas cosas y nos dijeron que bien, que ponían Lavapiés y ya está. Y de hecho, cuando en el evento con ella, cuando la saludé, me dijo, no sé qué, gracias por lo de Lavapiés. ¡Ay, qué Y dije, padrísimo! mira, qué Qué guay. bonito. Sí, sí. ¡Wow! Pero casi todos los cambios o sea, de lugares no hubo muchos. Hubo más de algunos nombres de personajes y tal, pero el resto... Mira, por ejemplo, otro que lo tengo aquí apuntado es que hay un personaje que menciona Castilla-La Mancha, que es una comunidad autónoma de España. Pero claro, es una comunidad autónoma moderna. Eso existe desde hace muy poquito. En su momento era Castilla y luego había una zona de España que era La Mancha, pero unidos no, eso no existió hasta hace muy poco. Entonces eso fue otra cosa que también comentamos y cambiamos. Digamos que pues me viene bien el conocimiento general de España para eso. Y también algunas cosas ya no tanto en España, sino más bueno, pues más geografía, bueno, alguna especie de anacronismos que podía haber. Por ejemplo, cuando se hablaba se mencionaba Marruecos, o se menciona, sí, principalmente Marruecos. Marruecos tampoco existía en la época como un país, sino que en España se habrían referido a Marruecos de otra manera, habrían dicho berbería, habrían utilizado otros términos. Entonces, pues, otro, digamos que pude pues hacerlo lo más creíble posible. Que ¡Wow! yo O sea, entiendo que eso es probablemente para el lector americano eh, es lo que espera ver Marruecos y no le extraña nada. Y ujú, dirá, vale, sé lo que es, porque al final esto no es es lo que hay que entender, es que por eso era el equilibrio delicado, porque esto no es una novela histórica. justo. Es una novela de fantasía con una Es ambientación histórica, pero no medio es ficción histórica, sí. claro, no es súper, Sí. no intenta ser extremadamente verídica y detallista. Entonces, yo lo entiendo que no sea, que ponga ya puesto Marruecos y ya está, porque es lo que va a entender el lector americano. Claro. Y en el libro en inglés entonces sí se ha quedado así, como Marruecos, tal No lo cual. sé. Yo eso lo vi. Lo Yo checaremos. esas cosas siempre las aviso. Mira, esto voy a hacerlo así. Siempre, desde luego, siempre pregunto, oye, yo este término lo pondría así porque, bueno, en la época más así. Y luego ya, como haya aparecido en inglés, no lo sé, porque yo trabajo una versión que no es la definitiva. Ya. Porque Ah, ok. los dos libros, el inglés y el español, salieron con poco tiempo de diferencia, entonces yo no sé si en la última edición cambiaron cosas. Va.
Justo mencionábamos el otro día que grabábamos ya nuestro último episodio que pues si volvemos a leer el libro, pues ahora sí ya sería en inglés como para tener ambas experiencias, entonces ahí te avisamos Vais cuando a lo ver leamos. algunas cosas curiosas. Sí, sí, sí. Vale. Sí. Oye, y en general como contrastándolo con tu experiencia trabajando con el resto de los libros, de tu experiencia completa, ¿no? Como traductor y sobre todo, pues, acotándolo a los libros a los otros libros de Leigh Bardugo, ¿cómo fue la experiencia, ¿no? De trabajar esta traducción en particular? ¿Hay algo que encontraste que fuera más desafiante en el familiar? Digo, aparte de lo que mencionas, ¿no? Como de mantener o esa responsabilidad que tenías de Sí, a mantenerlo ver, junto. al final siempre vuelvo a lo mismo. Una vez, o sea, me llega el manuscrito y me pongo a leerlo y empiezo a trabajar en él, ya veo que la dificultad principal va a ser esa, va a ser que hay que recrear un lenguaje de época más o menos creíble, tampoco es que tenga que ser todo perfecto, porque eso el lector español tampoco lo va a aceptar, digamos. No está buscando que un libro, o sea, que sea tan complicado. Y además el original no es así. El original es un inglés con un cierto lenguaje antiguo, digamos estándar, y no necesariamente el inglés propio del siglo XVI, pero pues eso, en español había que hacer eso. Y sobre todo, principalmente, destaca más en los diálogos. Lo habréis visto que en los diálogos los personajes es cuando utilizan más esas palabras. La narración, que Leigh Bardugo es muy sobre todo, sí, es muy de narración, de narrador, ¿no? Ujú. Pues es un poquito más normal, más genérico, más como queráis verlo, ¿no? Pero en los diálogos sí que intentan, pues, los insultos, las diferentes expresiones. Entonces, eso ya os digo, era una cosa muy complicada porque era mantener un equilibrio. Que un equilibrio que en el original está, pero hay que recrear ese equilibrio en español. Entonces lo que hice, porque eso ya lo hablé con los editores desde el principio, les dije, esto yo entiendo, yo creo que hay que hacerlo así, pero lo que voy a hacer es hacer los dos primeros capítulos, dejarlos ya como yo los pondría y os los mando. Y lo leéis y me decís si es lo que vosotros esperáis, si es lo que os parece bien publicar, o queréis algo más antiguo, o queréis algo más normal, más estándar. Oh, wow. Y les gustó mucho los primeros dos capítulos, me dijeron, este es el tono, está bien, perfecto, para adelante. Eh, entonces, eso, investigué bastantes cosas, tuve bastante ayuda, pedí ayuda a varios amigos míos, un amigo que sabe mucho de historia en general, me ayudó con lo que os he comentado, por ejemplo, lo de Marruecos, Berbería, ese tipo de cosas. Y también una cosa que a priori es muy sencilla, pero no lo es, que es, claro, en inglés, el you, ¿cómo lo traduces? Justo. Vos, usted, vuestra merced, ¿qué es lo más correcto para la época? Sí, sí, sí. Entonces De hecho, tengo, Dani fue de las cosas que me comentó cuando iniciábamos de que, sí, mira, es que están usando vuestra merced y yo, "Oh". y en inglés muchas veces pone you, Ujú. pero es que claro, Sí. si tú, aunque yo tengo por ahí un par de artículos de investigación que me estuve leyendo de la evolución del vos y del vuestra merced a lo largo del tiempo. En la época más medieval, el vos empezó siendo muy respetuoso, pero a medida que pasa el tiempo, deja de serlo. Empieza a ser normal o incluso irrespetuoso. Decirle a alguien vos. En la época de Ala Triste, por ejemplo, decirle vos sois no sé qué, es algo es casi insultante. Casi como Digamos estarlo que, tuteando. claro. claro, exacto, que a base por familiaridad de uso, pues acaba siendo vulgar Ujú. y se crean otras fórmulas que son las formales, por ejemplo. No, no, si quieres tratarme con respeto, tienes que decirme vuestra merced. Wow. Del tú ni hablamos, claro. Sí, me imagino. Eh, entonces, por eso, ya habréis visto que en general los personajes que se tratan con respeto, pues tienen el vuestra merced. Cuando ya pasan o es un señor a un criado, pues ya le puede decir tú. O cuando los Ujú. personajes ya se hacen muy amigos, ya le diría tú. Aunque no es raro encontrar que dos personajes que son incluso parientes, que son padre e hijo,
que en las fuentes se hablen de vuestra merced. Ujú. Pero claro, eso ya me parecía un poco excesivo para un libro como este. Que, por ejemplo, Lucía hubiera hablado a su tía de vuestra merced, por ejemplo. ¿Cómo se ¿Qué es lo dirigía que os digo Lucía de... a ¿Perdón? Walid? ¿Cómo se A dirigía Wally. Lucía a Walid? Tú, yo creo que le ¿De De tú? decía de tú, tú, sí, sí. Me voy sí. a regresar a leerlo. Sí, a ver, cuando están en público y ella no es su tía Walid, sino Ah, que claro. es... ¿Cómo Sí, era? doña Catalina de Doña Castro de Oro. Catalina. De Castro de Oro. Entonces le dice de vuestra merced, claro. O Sí, por ejemplo, Wow. cuando doña Valentina habla con Catalina, es cuando Juanit le habla a don Víctor en público, íntimamente. Eso es que algo que en inglés es muy fácil porque es todo you, pues ahí hay que tener mucho cuidado. Y yo muchas veces lo anoto. De hecho, lo pongo en un comentario. Aquí es donde pasa a hablarle a tutearle. Que es algo Wow. que en lo que no se piensa mucho, ¿no? Una traducción Justo. es un momento importante. Muchas veces el texto te da el punto en el que ya los personajes se hablan de otra manera. Y entonces ahí aprovechas y le metes ya en tú. Mira, creo que por lo menos yo de mi lado no es algo como que en lo que estuviera tan atenta, pero si lo vuelvo a leer en español, me voy a aventar varios extractos Sí, para como que ponerle más atención a esos detalles. Dani es mucho y más atenta que yo. sí. sí, es curiosamente, poquito antes de empezar a leer familiar, aquí en mi casa pusieron un video de un canal de YouTube que se llama Linguriosa y habla de lingüística, creo que ella también es española y Sí, que es habla pues de pelirroja, ¿no? lenguaje, de O tecnología. una chica así pelirroja que habla de Sí, temas así lingüísticos, sí. sí, muy interesante su canal y de hecho vi un video de ella sobre el judío español y también hubo otro Lo vi. sobre vuestra merced y cómo evolucionó a ser o cómo ustedes viene de vuestra merced, ¿no? Eso me hizo muy Claro. interesante. Si te fijas en Eso. Argentina, el vos es informal, Sí, Ujú. mientras que usted pues es más formal. ujú, Sí, sí, sí. Que eso es, digamos que es algo en Argentina se quedó tal cual estaba en la época ujú. de todo lo hispanohablante, digamos, se quedó así y evolucionó por su lado. Es muy interesante. Y luego otro tema que ya habéis visto que sale mucho es los términos de ropa. Hay muchísimo, de vestidos, Sí. de Sí, tejidos, hay muchísimas cosas. Y claro, también había que ponerlo lo más preciso posible para la época. Y entonces también tuve ayuda, tuve a una amiga mía que trabaja en escenografía de teatro y de cosas históricas y tal. Y entonces le pasé una lista, mira, esto, ¿cómo lo dirías? Yo estoy barajando esta opción o esta o esta. Y en general, eso, pues, ¿cómo se llama la ropa interior? Porque la ropa exterior y más lujosa suele estar muy bien catalogada, pero la ropa interior o la ropa sencilla que llevaría un criado o lo que se lleva por debajo de la ropa no está tan bien definido. Entonces, todos esos términos también le dimos muchas vueltas. Sí, ahí sí nos tenías googleando de que, ¿qué es esto? ¿Qué Sí, parte del sí. atuendo es? claro, cuando sale tocando Fortune Donna Day y el traje que lleva, esa frase me encanta porque viene ahí, hay como cuatro o cinco términos ahí que no sabes tú. A lo mejor cada término estuve, ¿sabes? Una hora Sí, sí, buscándolo a sí. ver esto cómo se llama, el tipo de cuello que lleva, se llama balona, los adornos que lleva, todo eso, ¿no? Sí, qué rico es el Y, español. Sí, y qué y interesante. también tenemos en las escenas finales del libro, que aparece todo el tema de los autos de fe y los procesos inquisitoriales y tal, busqué, hay un libro de Ala Triste, de Arturo Pérez Reverte, que se llama Limpieza de Sangre, que una escena de ese libro es un auto de fe. Entonces me fui a esa escena y fui tomando nota, pues, cómo se lee, cómo se llama, cómo se refieren a los procesados, cómo se llama esa especie de estrado donde están, cómo se llama la zona donde se queman, se encienden las hogueras, diferentes términos religiosos, de cómo se llama cuando te permiten arrepentirte de lo que has hecho o te entregan a las autoridades, todo tiene un término y en este caso es algo muy concreto, y entonces ahí sí que también procuré que estuviera, digamos que era otro de los puntos importantes donde se iba a notar una buena documentación.
Wow, excelente. Qué interesante. Y otra cosa ya también del lado del lenguaje es todo el uso del judío español, que a mí me pareció súper interesante la forma en que se incorporó, la forma en la que es un papel súper relevante en el lenguaje, en la forma en la que Lucía usa su magia. Y queríamos saber cómo fue tu proceso para pues asegurar que este fuera más auténtico, porque habíamos notado y lo hemos comentado en algún momento de cómo en la versión en inglés estaba un poquito distinto a lo que vendría siendo un judío español más auténtico. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia y tu proceso para asegurar que fuera pues lo mejor posible? Bueno, ese tema ya sabéis que ya empezó a salir en los libros de Alex Stern, ¿no? Ya empezó a jugar un poco con esos Sí. refranes y esas frases. Y aquí como que ya ha sido como, voy a hacer un libro solo de esto. Entonces, seguramente las diferencias que habéis notado lo que leísteis en inglés y lo que habéis leído después en español es que luego ellos mandaron cambios. Cambiaron algunas frases de cómo querían que se escribiera. No sé si para que se diferenciara más del español, porque hay muchas que tal cual estaban escritas era prácticamente español y a lo mejor quisieron cambiar la grafía para que se diferenciara más, eso no lo sé. Pero bueno, digamos que esos cambios de las palabras en judeo-español, eso viene de la editorial, viene de la autora, digamos. No es una cosa mía. Lo que sí, lo que sí tuve que trabajar yo fue en cómo se traduce el refrán. Porque hay muchos refranes que efectivamente tienen ya su versión en español. Surgieron en la época y ya hay una versión en español. Entonces, ver si la poníamos tal cual, si la adaptábamos un poco. Y luego intenté también que tuviera, en algunos casos, no en todos, ¿no? Pero que sonara más a refrán en la traducción. Por ejemplo, cuando el primero de todo es el de a voltar casal, a voltar masal, pues en inglés dice a change of scene, a change of fortune, ¿no? Pues yo le di esa pequeña rima con muda el lugar, muda el azar. Ujú. Muda en vez de cambia, ese tipo de ajustes, ¿no? Y, por ejemplo, otro interesante es el que dice, el mal viene a quintales y se va a meticales. Sí, me acuerdo de ese. Eso, Sí. literalmente, eh, un quintal es un tipo de medida, es una medida. No Ujú. recuerdo si es de peso, sí, Sí, si mal no es de recuerdo, peso. sí. Y luego, metical o mitical era una medida también en la época. No sé si no recuerdo si era una moneda o básicamente es una medida muy pequeña. Y entonces, claro, lo podía haber puesto tal cual. El mal viene a quintales y se va a meticales, pero eso el lector no lo iba a entender seguramente, porque no, el quintal sí que se sigue utilizando, sobre todo en frases hechas, pesa un quintal. No es que las cosas se midan en quintales, pero en español sí que se dice de manera informal, dices, eso pesa un quintal. Sin embargo, metical no se usa ni eso está totalmente ya en desuso. Obsoleto. Entonces lo adapté con otra medida distinta, que era el mal entra a brazadas y sale a pulgaradas. También suena Mm. antiguo, se entiende muy bien y ya está. Mira. Sí, ese sí me acuerdo que incluso lo estuvimos investigando en el momento en el que estábamos grabando, porque era como que, a ver, vamos a tratar de hacerle sentido Sí. a la Ujú. comparación. Oye, Carlos, y mencionabas hace rato que pues has recibido comentarios, ¿no? De los fans de los libros sobre justo tu traducción. ¿Cuál ha sido como lo más gratificante, lo más interesante que te ha tocado de estos comentarios, de esta retroalimentación que te han hecho llegar? Sí, pues a ver, en general, algunos lectores, pues eso, en su reseña han comentado pues, que se nota mucho el lenguaje de época, que se agradece en una novela como esta, que se agradece que tenga un lenguaje que suene de época. Y bueno, me ha agradado especialmente que me comentaron algunas personas que habían estudiado historia y que, digamos que en ese caso su opinión vale un poco más, ¿no? Porque están muy habituados a leer textos de época y que el lenguaje les parezca creíble o verosímil, pues oye, pues se agradece, la verdad. Carlos, otra pregunta, volviendo un poquito también a los temas del uso del lenguaje, pues tenemos a todos estos personajes que, bueno, si bien Dan y yo no terminamos de leer el libro en inglés, entonces a lo mejor no traemos muy presentes
si los nombres están tal cual en la traducción en español. ¿Tuviste que hacer algún cambio de algún personaje que dijeras, oye, en inglés se llamaba así, pero lo cambiamos a este otro? ¿Y por qué, en caso de que exista este cambio? Ujú. Pues sí hubo que hacer algunos cambios. En su momento lo primero que me chocó fue lo de Lucía, con Z y sin tilde. Dije, ¿esto por qué será un error? Me parecía muy improbable que fuera un error porque la protagonista... Entonces luego, más adelante, cuando se dice que Lucía y su familia son de origen portugués, pues entonces pues se entiende mejor, ¿no? Porque, por ejemplo, el padre se llama Afonso, que es como se dice Alfonso en portugués, es sin la L, Ok. sobre todo antiguamente. Entonces eso, pues eso a lo mejor es algo que si no pues lo habría podido cambiar a Alfonso, ¿no? Y Lucía ponerle la C y ponerle el acento y ya está la tilde. Pero eso se mantuvo así. Luego, por ejemplo, el guardaespaldas de Don Víctor, que Al se llama que, al que ¿Al que deshacen. matan? al que deshacen, ese, bien dicho. Álvaro, que lo tradujimos, bueno, se llama el Peñasco, ¿no? Ah, sí. En Sí. inglés era el Peñaco, era sin S. Y estuve Ok. buscando si acaso a lo mejor es que era una forma antigua de decir peñasco, si era una palabra que yo no tal. La verdad que no encontré nada y lo propuse. Todo, ya te digo, todos estos cambios que hice fue todo consensuado con la editorial, con la autora. Entonces pusimos peñasco. Luego, Rodolfo en inglés es Rudolfo. Ah, sí. Mm, Entonces, ok. ya Rodolfo no me parece un nombre especialmente castellano de la época, pero por lo menos suena un poco mejor que Rudolfo, que ya me suena muy, no sé, me suena, no sé si italiano o alemán o no sé. Puede que Rudolfo sea Ujú. italiano, ¿no? No sé. Pero bueno, yo eso lo propuse y lo cambiamos también. Luego hay algunas cosas como cuando se menciona a Alonso de Mendoza, se escribía Alonso con Z, Alonso. Ok. Porque sí que es verdad que en inglés algunas veces vemos el nombre Alonso. Lo he visto en algunos textos. Pero claro, el personaje histórico en español se conoce como Alonso de Mendoza, con S. Entonces, otro pequeño cambio Mm. que hicimos. Y luego lo que me bueno, vamos a hacer mención aparte a Mariposa Valdera, Ah, sí. Sí. que claro, eso no Gran relevancia. tenía... Sí, que a ver, yo no me parece que mariposa sea un nombre de época de persona, sí que es una palabra muy bonita, pero que en español yo no creo que se haya usado nunca como nombre de persona, pero se quedó así. Y luego Don Marius también me chocaba un poco, porque, bueno, porque la terminación us es del latín, ¿no? Entonces sí que lo comenté, en plan, oye, este nombre no me podríamos cambiar por... Es que incluso Mario es un nombre italiano, no Ujú. es español, tendría que haber sido otra cosa, entonces era cambiar mucho el personaje y además me dijeron que lo habían querido poner así, que en la época era más habitual de lo que fue posteriormente que hubiera personajes con nombres en latín, digamos, o terminados así. Entonces, pues así se quedó. Mm, Y básicamente eso es prácticamente todo. Luego hay una cosita más, no es un nombre de persona, pero casi, que es la ropa que se pone a los condenados por la Inquisición, son los sanbenitos. Es una especie de saco Sí. que les ponen, ¿no? ujú, Con cosas pintadas. Entonces, San Benito en inglés venía escrito San, acabado en N, ujú. Benito, todo junto pero con N. Claro, y eso no sigue Mm. la regla ortográfica, Sí. Sí. se le pone una N. Y luego aparte lo busqué y en la época también eh, llevaba la N, no es que a lo mejor en esa época se escribía con N. Por lo visto no recuerdo bien todo lo que busqué, pero realmente no viene de San Benito, viene de otra cosa. Entonces no es que Ya. sea la contracción de Ok. San Benito, sino que es una evolución de otra cosa. No recuerdo muy bien el qué, pero me parece que era así. Y eso fue lo que tuvimos que hacer en cuanto a cambios de nombres, no mucho más. Y ya os digo, todo consensuado y todo... Fue como, no, esto lo cambiamos, esto lo ponemos así, ¿no?
Esto sí va, esto sí viene. Perfecto. Exacto. No, no, esto lo vamos a llamar así. Muy bien. Y pues qué interesante. Pero vamos a dejar de lado un momento a Carlos, el traductor. Y vamos ahora queremos escuchar tu opinión como Carlos, el lector. ¿Qué te pareció el libro? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que tal vez no te gustó tanto en tu experiencia como lector? Pues a ver, a mí me gustó la historia, me gustaron los personajes, me parece que están bien desarrollados, dentro de que, claro, es un libro, me gusta que sea un libro autoconclusivo, que lo haya escrito, pues, resumidito, digamos. Ella en la presentación comentó que que estaba estructurado como un cuento largo, y es cierto. Entonces, por ese lado me gusta. En líneas generales, el libro me ha gustado, me parece que está bien resuelto. Eh, sí que me parece que se queda un poco a caballo entre ser una novela y ser un cuento. Y a mí me habría gustado que terminara de echar la carne en el asador y hubiera hecho, yo qué sé, 200 páginas más, pero que hubiera terminado de desarrollar más todavía la historia, los personajes, todo un poco más pausado. En ese sentido, me parece que ya que haces un solo libro, que lo hubiera hecho un poco más largo y hubiera dejado un poco más de tiempo para que respirara la historia en ese sentido. No sé, ¿qué opináis? Para la conclusión. ¿Qué opináis Sí, vosotros? pues creo que justo nosotros acabamos de grabar nuestro episodio ya final en donde compartíamos nuestras opiniones y la verdad es que sí, pues como te mencionábamos, creo que lo disfrutamos bastante, pero también traemos como que ciertas cositas que dijimos, uy, nos hubiera gustado que como que este personaje tuviera otra conclusión o traíamos unas teorías acá que ya estábamos como bien cimentadas según nosotras y nada. Mm. Entonces, sí, pero en general la Claro, verdad es por que se ejemplo, disfrutó bastante. se dan a entender pues ciertas consecuencias políticas que puede tener la existencia de Lucía, quién la va a manejar. Me habría gustado que todo eso pues se desarrollara un poco más, ¿no? Que a Lucía la pongan en la corte de Felipe II y que tenga algo que ver con la política, con la guerra, que tenga un poquito más de juego eso. Sí, Un poco más de Juego de Tronos dentro del libro. sí, 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 dentro de la política. Sí, no Sí, hubiera estado muy interesante. tanto en cuanto puede se ha escapado y ya no, y ya esa parte ya no importa, y ahora lo que, claro, lo que importa es cómo se va a escapar de la Inquisición y la historia amorosa y tal. Antes de pasar a eso, me habría gustado que se desarrollara un poquito más esa parte. De que sí tuviéramos concurso, que sí hubiera campeón y que sí llegara a la corte. Sí, hubiera estado bastante interesante. Sí, sí hubiera sido muy interesante eso y que hubiéramos tenido más tiempo para entender más la magia, porque se quedó tan bien Sí, eso como en el aire, nunca nos sé que dicen os el ha dolido origen ni mucho, nada. lo de la magia. Sí, 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 nosotros lo No comentamos entender mucho. cómo funciona, ni que no lo va a explicar nunca. No, sí, Da sobre igual, todo. nada, no importa, ha hecho un hechito y está bien. dijimos, bueno, pues ya, si algún día la conocemos. Eso. Sí, porque era algo que traíamos desde un inicio de que, bueno, en algún Claro, momento esta vez íbamos a como, guau, saber los ahora se va a empezar a límites. entender tal, ahora se va a explicar esto, ahora se va a explicar lo otro. Y yo os Sí, escuchaba y y nada, decía, no, ilusas. no se va a explicar, Ni pero no modo, pasa nada, es magia. no importa. Se disfruta de Es todas magia. maneras. Perfecto, Carlos. Pues muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia en general como lector. Y ya para cerrar, nos gustaría, si nos puedes contar un poco justo acerca de este evento que tuviste la oportunidad de asistir de la presentación del libro, ¿no? ¿Cómo fue conocer a Ali Bardugo en persona? ¿Sobre qué fue esta charla que tuviste oportunidad de compartir con los asistentes? ¿Cómo estuvo el ambiente del evento? ¿Qué fue lo que más te resaltó? Así que expláyate acerca de este Vale, evento. pues, pues nada, cuando una vez que fui a visitar a los editores, a la editorial Lidra, pues digamos que me chivaron que iba a venir la autora, que iban a hacer un evento bueno para la presentación del familiar, con firma de libros y tal, y que me gustaría que estuviera yo también bueno, por estar, ¿no? Que si podía intervenir un poquito, pues genial, un poco de telonero y eso. Entonces fue a principios de junio, coincidió con la Feria del Libro, así que había mucha gente que había venido a Madrid
Específicamente a tenía eso. que venir a Madrid a propósito, ¿no? Por la Feria del Libro. Y eso, la editorial, la entrada era gratuita, pero había que apuntarse había que mandar un correo un día concreto a una hora concreta y se agotaron, las entradas se agotaron a nada. Me parece que en media hora ya no quedaba nada. Fue una pasada, la gente estaba deseando ir a ver a Ley Bardugo. Entonces, nada, pues ese día por la mañana fue en la Plaza de Callao, que está en Gran Vía, es o sea, una zona más céntrica que hay de Madrid, en un teatro, así muy grande, en una sala así grande. Y que según llego allí por la esquina, un cartel enorme arriba, grande, no sé qué, evento, Ley Bardugo, tal, una imagen gigante de Ley Bardugo, y ¡buah! Y nada, y dentro tenían ya puestos, igual los habéis visto, unos cartelitos así grandes, como pósters de película, con todas las portadas de los libros, y todo, los Visaverso, el lenguaje de las espinas, los de Alex Esther y el de Familia. Todo allí preparado, tenían un fotocall allí también, para los que iban viniendo. La chica de Hydra, que iba a hacer la presentación, que iba a presentar, iba a ser la entrevistadora, pues había puesto un vestido de época que le había hecho una amiga suya que es modista, y le había hecho como una interpretación un poco más moderna del vestido que sale en la portada. Ah, ya, sí, sí, sí lo Que os vimos. habréis fijado o sea, que tiene ahí detalles que son de ese vestido, ¿no? Y nada, y entramos allí, estaba hasta arriba de gente, muchísima, muchísima, muchísima gente. Y nada, y lo primero fue la presentadora, dio las gracias a la gente, ya subí yo y simplemente pues hablé una media hora o así, hablamos pues un poco sobre lo que os he contado, ¿no? Dificultades que ha tenido la traducción, que me ha gustado, preguntas típicas de qué tipo de risa te gustaría ser, con qué personaje del familiar te tomarías un café. ¿Y cuál fue tu respuesta? A ver, ¿con quién te tomarías un café? Eh, es una pregunta muy difícil porque con prácticamente nadie. No era así, así. Al final Fácil. dije que con Teoda, que es la que parece que tiene más conversación y Sí. que está más relajada. Los demás están todos muy, muy angustiados, tienen mucha angustia vital. Es De que más, estoy aquí, sí. que estoy haciendo tomándome un café, tengo que huir de la Inquisición. Exacto, algo hay que hacer. O conseguir más poder, o sí. Y nada, y luego ya subió la autora, entró, unos aplausos tremendos, ella impactada, luego comentó a los editores que había sido una pasada, que el siguiente evento que tenía, que no sé si era en Italia, que muy bueno iba a tener que ser para superar lo que le habían preparado en España, que estaba muy impresionada con lo que habían montado. Entonces, nada, se sentó allí, estuvo hablando sobre el libro, comentó lo que hemos dicho, ¿no? Sobre que lo tenía concebido como un cuento. Eh, y luego ya, preguntas también que aceptaron del público sobre la serie. Un poco, enseguida el público volvió un poco a Grisaverso. Sí. Porque también es cierto que mucha gente no se había leído todavía El Familiar, todavía no lo había leído. Y Ya. entonces venían a que le firmaran sus libros favoritos de toda la vida, ¿no? Que es Seis de Cuervos, tal. Y entonces sí que preguntó algunas cosas, cómo había conseguido a Ben Barnes para la serie. Y Todo un reto. dijo, sí, que dijo, pues habló muy bien de Ben Barnes como actor y luego dijo, y huele muy bien. Ah, Dijo. qué bueno saberlo. Sí, y a la gente le encantó, sí. Detalle importante. Sí, pero todo el mundo estaba muy contento y muy motivado, la verdad. Cuando me preguntaron a mí sobre qué libros me habían gustado más, creo yo. Y cuando dije, yo creo que Seis de Cuervos y Reino de Ladrones es lo mejor que ha escrito Leigh Lugo. Todo el mundo empezó a aplaudir, pero como locos. ¡Ah! Mentiras no Y yo, dijiste. sí, no sé, bueno. Y dije, pero
los de la novena casa y la huella del infierno, yo creo que están, si termina bien la trilogía, puede estar al nivel de tal. Y el otro lado, ¡ah! Y yo, hay dos campamentos aquí, el campamento Grisa y el campamento Alex. Todo muy bien. Y nada, eso, luego aceptó preguntas del público, como ya he dicho, y después le prepararon una mesita al lado y empezó a subir la gente. Todo el mundo podía firmar, creo que eran 3 libros. Y Mira había, quién podía llevar 3 libros. creo que eran Qué 3. locura. Y había muchísima gente. O sea, si la presentación, o sea, fue por la mañana, me dijeron que estuvo hasta horas firmando. Cuando estaba Wow. empezando a ponerse la gente en fila, yo la vi y estaba calentando la muñeca. Estaba así, Sí, preparándose para firmar. Sí que es cierto que las firmas no eran con dedicatoria, eran firmas, era solamente firma, porque no le daba tiempo a sí, sí, dedicar sí. 3 libros a cada persona, Ujú. imposible. Y ya te los daban, tú se los dabas a la gente, creo, y su agente te los iba pasando así ya preparados para que ella firmara rápido, ¿no? Y le pasabas tu móvil a alguien y ese alguien te hacía una foto. Digamos que no podías hacerte un selfie con... digamos que para agilizar todo el proceso, porque ya iba a ser muy largo. Claro, sí, sí, sí. Pero eso, y todo el mundo pues allí encantado. Y yo cuando me tocó a mí, le dije, "Oh, no sé qué, tal". Y me dijo, ¿tú eres mi traductor? Porque cuando había subido No al te conozco. escenario, cuando subió al escenario ella, yo me bajé. Ah, ok. Y ella vio Mm. decir, ¿y este quién es que hace aquí subido al escenario? Porque no le dije nada. Me dijo la presentadora, me dijo, si quieres pues decir algo. Digo, no, ya después, no pasa nada. Ya estar aquí ocupando los focos. Y entonces me dijo, tú eres mi traductor, ¿no? Y yo, sí, sí, sé que ya me dio la mano. Y nada, y entonces le comenté, le di vuestra carta, justo le dije, oye, Muchas y gracias. sepáis Gracias. que esto es una carta que me han dado unas chicas mexicanas que tienen un podcast que habla sobre los libros de Isabel, no sé qué, tal, y ya se la quedó y ya está. Y yo ya me fui. Y ahí la dejé firmando a la pobre 3 horas, por lo menos. Wow. No, pues es que, y aparte gratuito el evento, o sea, qué lujo. No, Sí, aquí sí, dudo sí. mucho que se dé algo así. Y en los videos que pude ver vi que aunque no dedicó los libros, se tomó el tiempo para platicar un momento con la Sí, gente siempre, porque mucha gente iba mm, disfrazada o le daba regalitos, ese tipo de cosas. Entonces, pues sí que tenía unas palabras con quien se prestaba a ello, pues sí hablaba con ellos. No, por cierto, no he dicho, simpatiquísima. Y en la entrevista, divertida, simpática, vamos, humilde, me pareció tremendo. Muy, muy, muy... sí. Qué joyita. Ay, Mm. pues ojalá un día se nos haga conocerla también. A ver, Ojalá, esperemos que sí. ojalá venga a México. Según lo que entiendo, nunca ha venido a México a ninguna Mm. presentación de ningún libro, entonces tenemos la esperanza de que pronto venga. Sí, dudo que venga a Monterrey, pero con que venga a Ciudad de México, ahí nos vas a tener de arriba de un avión. No O importa. a Guadalajara, porque la feria del libro más grande que hay en México es la de Ah, sí Guadalajara. es cierto. Entonces, puede A ser. ver, Nos viajamos, no importa. Sí. donde haga falta, muy bien. Claro que sí. Carlos, muchas gracias por acompañarnos en este episodio especial. Esperamos tenerte muy pronto de vuelta con nosotros para otro episodio donde podamos hablar tal vez de todo el Grishaverso, ¿puede ser? Yo Y encantado. pues bueno, esperemos que lo hayas disfrutado así tanto como nosotras. Esperamos verte muy pronto. Bueno, pues muchas gracias y a ver si nos vemos pronto, sí. Claro que sí, por aquí te tendremos pronto nuevamente. Y sin más por el momento, nos despedimos sin llantos. Sin funerales.